Joe Biden está mayor, que nunca ha tenido grandes dotes de comunicación verbal ni de movimiento. Ha tenido errores de pronunciación, errores de lenguaje, ciertos problemas de movimiento. Joe Biden ha sido un presidente tremendamente efectivo. Pero Joe Biden, ¿tú crees que está tomando las decisiones? Sí. Ha sacado una legislación récord. Es un caballero muy elegante. Esto me va a costar que los comentarios de los vídeos zurdo. Esto es una respuesta terriblemente impopular. Yo estoy a favor de los clubes de defensa colectiva. Sí, En este caso es la OTAN. Bueno, pero es que hay uno y hay monopolio. Porque Hong Kong era un territorio que no tenía derechos políticos, pero tenía libertad de expresión y derechos sociales y civiles. Y un buen día, Xi Jinping dijo, se acabó. Del 40 al 90 hubo muchas personas que nacieron y murieron sin conocer lo que es la libertad. Y esa es la realidad de no querer confrontar la tiranía. Preguntaba, o sea, me ha encantado la respuesta. Además, el tema de las constituciones, es verdad que para el que no lo conozca es una diferencia abismal. O sea, limitar el Estado versus otorgar derechos, y aquí parece que nos obsesionamos con más derechos, y lo que no sabemos es que en realidad le estamos dando más poder al Estado, cuantos más derechos parece que nos den, ¿no? Y es algo muy complejo de entender si al final no razonas adecuadamente, pero por eso creo que ha sido muy gráfico como lo has explicado, y cualquiera que investigue un poco más a doble clic que lo va a entender. Pero yo cuando te preguntaba quién gobierna Estados Unidos, me refería concretamente al presidente. Es decir, cualquiera que ha visto... Claro. No te había entendido. No, Joe Biden. Pero Joe Biden, ¿tú crees que está tomando las decisiones? Sí. ¿Ah, sí? Creo que hay una campaña, yo tengo que decir... Mira, a mí esto me va a costar... Ya me cuesta. Que en los comentarios de los vídeos en una campaña me acusa diciendo zurdo, ¿no? Que además ahora es la terminología que está de moda, ¿no? El otro día lo dijiste en el evento de Milei, que últimamente te llaman... Claro, sí, últimamente me llaman mucho zurdo. Digo yo, bueno, pues no sé muy bien por qué. Mira, yo en Estados Unidos, mi afinidad política, mi afinidad cultural me llevaría a ser... No lo soy porque de entrada no soy ciudadano de Estados Unidos, pero mi afinidad política personal, que eso además... sobrepasa mi trabajo en VisualPolitik. Estoy hablando ya de mis convicciones más personales, ¿no? Me harían identificarme con el Partido Republicano. ¿Republicano? Sí, con el Partido Republicano. Vale, pensaba que ibas a decir demócrata y de repente me has hecho me harían identificarme mayormente con el Partido Republicano. Creo en la descentralización de los estados, creo en un menor peso federal, ¿vale? Creo en una menos intromisión del gobierno, no creo que haya que establecer modos de vida determinados. Bueno, podríamos estar un buen rato. Ok. Y entonces cada vez que defiendo a Joe Biden, pues la gente me señala diciendo que eres zurdo, porque aquí parece que se ha polarizado tanto la política donde no se puede generar un diálogo constructivo, ¿no? Okay. Y donde si tú te autodefines como, oye, yo soy del Partido Verde, no, verde tiene una connotación política, del Partido Verde Pistacho, ya no puedo nunca decir que alguien del Partido Amarillo Limón es bueno. No, mirad, no, paremos. Joe Biden es una persona mayor. Eso lo sabemos todos. O sea, yo creo que aquí no sorprendemos a nadie si decimos que Joe Biden es una persona mayor. Es una persona de 81 años que además está mayor. Y además es una persona que nunca ha tenido grandes dotes de comunicación verbal ni de movimiento. Nunca los ha tenido en su vida. Siempre ha tenido errores de pronunciación, errores de lenguaje, siempre ha tenido ciertos problemas de movimiento. Es decir, que estamos hablando además de una persona que es mayor y que además siempre ha arrastrado unas connotaciones que hacen parecerse más mayor. Pero Joe Biden está mayor, muy mayor. Algunos dicen que es porque corría mucho y tiene las piernas destrozadas. Porque era adicto al correr, al running, y tiene las rodillas destrozadas. El caso es que está muy mayor. Pero Joe Biden ha sido un presidente tremendamente efectivo. Y aquí hay que ponerse en el lado contrario. Vamos a suponer que somos demócratas. Que somos demócratas convencidos. Joe Biden ha sido el presidente más efectivo en muchísimo tiempo. Ha aprobado prácticamente todas las grandes promesas que hizo en campaña electoral. Los programas de estímulo y de rescate posteriores al coronavirus, es decir, los que dieron continuidad a los planes que ya puso en marcha Donald Trump, el plan de reducción de la inflación, el plan de infraestructuras, ha aprobado prácticamente todos los planes, el plan de chips y ciencia, la primera política industrial seria de Estados Unidos en muchísimos años, con la que podemos no estar de acuerdo, pero no importa, un demócrata lo estaría. Ha sido un presidente demócrata tremendamente efectivo. En 3 años ha sacado una legislación récord. Jorge, te podrá gustar más o menos, pero es que ese es otro tema. Joe Biden prometió una serie de cosas y las ha cumplido. Pero es que es más, la mayor parte de estas iniciativas las ha sacado con voto bipartito. Ha tenido muchos más acuerdos bipartitos que Trump, que Obama, que George Bush, incluso me atrevería a decir que Bill Clinton. O sea, ha negociado con un partido republicano muy escorado y ha sacado una cantidad de legislación bipartita tremenda.
Pero no solo eso, es que a nivel internacional ha tenido uno de los escenarios probablemente más complicados que se le recuerda a un presidente de Estados Unidos, al menos de George Bush. Y ha tenido una dosis de liderazgo enorme. En Europa consiguió unificar a la OTAN. Yo me acuerdo cuando Rusia invadió Ucrania, o cuando Rusia estaba a punto de invadir Ucrania, Macron, por ejemplo, se fue al Europarlamento a decir que Europa tenía que ir por su lado y que había que plantear términos de seguridad europea y no de la OTAN. Oye, Joe Biden ha conseguido unificar a la OTAN, ha conseguido que todos jueguen a una y ha conseguido lo que yo creo que es una enorme derrota política y hasta cierto punto militar de Rusia. No porque vayan a perder mañana en Ucrania y se van a tener que retirar, sino porque evidentemente estamos hablando del que era el segundo mayor ejército del mundo, que se ha enfrentado a un país muy pequeño, ha querido violentar su soberanía y no lo está consiguiendo. Pero ese no es el único éxito que ha tenido Joe Biden. Por ejemplo, con Australia y Reino Unido firmó un acuerdo importantísimo que cambia las reglas de juego en el Indo-Pacífico, que es el acuerdo AUKUS. Un acuerdo al que ahora se está barajando que se puedan sumar otros países como Canadá o Japón. Es un acuerdo por el cual Australia va a tener tecnología de misiles supersónicos y tecnología de submarinos nucleares para patrullar las aguas del entorno y generar una especie de contrapeso democrático y de estados libres a China. Eso lo ha conseguido Joe Biden, pero es que ha conseguido otro éxito muy grande, que es que en Camp David se den la mano Corea del Sur y Japón y empiecen a trabajar conjuntamente. Y esto lo ha conseguido él, ¿eh? De hecho, es más, cuando tú lees a los líderes republicanos, escuchas a los líderes republicanos, te dicen que las negociaciones las lleva Joe Biden. Y además es un presidente con una agenda tremenda. De hecho, Donald Trump, parecerá muy enérgico, pero tenía una agenda mucho más pequeña de lunes a viernes y los fines de semana no trabajaba. Se iba a Florida. Joe Biden tiene una agenda brutal. Y invito a la gente que nos está viendo a que entre, que es público, la agenda y vas a encontrarte con agendas de 17 horas de trabajo diarias. Y la mayor crítica que le han podido hacer un artículo que no me gustó nada del Wall Street Journal, un artículo ácido en año electoral, que fue derribar al presidente, fue que en algunas reuniones necesita notas. Hobart tiene 81 años, yo no tengo 81 años y necesito notas en muchas reuniones. Joe Biden está mayor, pero hay una cantidad de discursos. Y mira, yo aquí quiero hacer otra reflexión. Joe Biden es una persona a la que las cámaras le graban 24 horas al día prácticamente. ¿Qué hubiera sido de Franklin Roosevelt si le hubieran puesto una persona que no se podía levantar de la silla, que prácticamente no podía mover los brazos, si le hubieran puesto las cámaras del móvil 24 horas? En Yalta, en la cumbre de Yalta, no se podían levantar los líderes, porque el presidente de Estados Unidos no se podía mover. Y dirigió la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú crees que Churchill, que era una persona que bebía cantidades ingentes de alcohol diariamente, no le hubieran sacado escenas bochornosas con redes sociales, con móviles, grabándole 24 horas? Yo es que he visto muchos montajes con Joe Biden. ¿Es una persona que está mayor? Sí, está mayor. ¿Y qué? Todos estaremos mayores, Jorge. ¿Tú no vas a llegar a esa edad? Ojalá llegues a esa edad. Y ojalá yo llegue a esa edad. Yo puedo valorarle por lo que hace y no por lo que parece. Y el resultado de la administración Biden creo que ha sido para los demócratas excelente. Excelente. Y para los no demócratas, pero para el mundo, impecable. Creo que la forma en la que ha parado los pies a China, los acuerdos de seguridad, AUKUS, el acuerdo de Corea del Sur y Japón, el acercamiento a la India, la reagrupación de la OTAN, el apoyo a Israel. Y luego es un caballero, que esto tampoco se cuenta. Es un caballero muy elegante. Su hijo acaba de ser condenado en un tribunal. Él no ha dicho que la justicia en Estados Unidos no funciona o que está politizada. Ha dicho que no le va a indultar porque respeta al Poder Judicial. A su propio hijo, a su único hijo con vida. Un padre que ha perdido a 2 hijos. Es un caballero. Trump ha sido condenado y ha dicho de todo de la justicia de Estados Unidos. Son 2 diferentes modos de comportarse y de actuar y yo tengo claro cuál me gusta más. Creo que si no hubiese móviles grabándolo 24 horas y si no hubiera una campaña muy sucia donde parece que una persona mayor ya es un desecho humano y no se juzga a las personas por lo que hacen, sino por lo que parecen, si en otro contexto creo que Joe Biden sería un presidente bastante popular. Porque además fue un vicepresidente muy popular y fue un senador muy popular. Por ejemplo, era el senador del que mejor hablaban los republicanos en Washington. Tenían que era un gran tipo. Joe Biden siempre ha sido conocido por tener un modo de vida muy austero y muy modesto. Ahora le quieren decir que es la persona más corrupta del mundo. Pero sí, era famoso precisamente por tener un modo de vida muy austero y muy modesto.
yo no soy un fan de Joe Biden, insisto. Hay muchas cosas que no me gusta de su política económica. Reconozco que creo que en política exterior ha sido impecable. Pero sobre todo me parece injusto la campaña que está habiendo contra Joe Biden. Que sí, que está mayor. ¿Y qué? Yo el otro día estaba en el streaming, fui a decir algo a Alberto y se me olvidó. Uy, se me olvidó. Si me graban ese fragmento de 5 segundos, me dicen, este tío está gaga. Y a vosotros nos pasa que muchas veces os quedáis en blanco. O que os quedáis clavados. Imaginaos una persona de 89 años con una agenda de 17 horas al día. No todos los días hace 17 horas, pero muchos días que llega a hacer 17 horas. De hecho, es uno de los presidentes que más ha viajado al exterior. Yo, Jorge, creo que Estados Unidos está gobernado por Joe Biden. Esto es una respuesta terriblemente impopular. No, absolutamente. O sea, es decir, me ha sorprendido y me ha encantado cómo lo has explicado, porque creo que además seguro, estoy convencido de que vas a influir en la opinión de muchas personas. Otras cosas porque has influido en la mía también, ¿eh? O sea, es decir, ahora, en tiempo real, me parece que has dado unos argumentos además bastante buenos. Hay algo en lo que, en este caso, y como siguiente tema, quizás puede ser la mayor diferencia que tengamos. Y es los bloques geopolíticos y la polarización del mundo que siendo, a mí no me gusta Joe Biden, no me gusta Donald Trump, pero en política exterior, pues quizás estoy más alineado con la política exterior que pudiese llegar a tener Donald Trump, que a lo mejor es de un estilo más exasperante, incordiante, un poco molesto, muy molesto, de hecho, y que a lo mejor incluso puede proyectar unos valores que no son los idóneos en cuanto a la elegancia, como decías, por ejemplo, ¿no? Tampoco los tiene Milei, y que ahora comentaremos, pero bueno, no es su principal atributo, ¿no? La forma en la que se dirige a sus opositores, a otros países. Pero, a mí me pasa una cosa, tío, que es que yo, ante todo, no estoy a favor de la guerra. O sea, es decir, me costaría, o sea, si yo tuviese mi comunidad política voluntaria, ¿no? O si pudiese elegir, aunque sea mínimamente dónde destino el dinero de mis impuestos, aunque sean impuestos, pero pudieses tener una confección de una especie de, puedes meterlo en ciertos paquetes y simplemente tienes que hacer unas crucecitas en la declaración de la renta, donde seguro que no lo iría es a gasto militar para otros países. O sea, nunca armaría otro país para que se defendiese o sea, al final entendería. Claro, quizás también porque me cuesta entender la soberanía de los países como tal. Pero yo creo que para mí es tan psicopático. Me voy a la palabra más dura, quizás. Para mí es tan psicópata. Puede ser un tema de orden, incluso de nivel de psicopatía. Y esto a lo mejor es una unpopular opinion absoluta, pero es que es lo que pienso desde hace un par de años. Pero para mí es tan psicópata se me acaba de olvidar. Estoy cagado. Un Putin, ¿vale? Como lo puede ser Zelensky. O sea, es decir, Zelensky, a los padres, hombres, varones, que tienen menos de 3 hijos y están entre los, no sé si son 18 y 65, los manda a la guerra y los mata. Si mueren en la guerra, mueren. Yo no quiero que mi presidente haga eso, nunca. Entonces, que por supuesto lo que está haciendo Putin es brutal, pero que si Estados Unidos es el hegemón, ¿no? O si es el país que tiene podría haber tomado una actitud totalmente diferente, que hubiese sido que como la que creo que va a tomar Trump, y a lo mejor me equivoco, y repito, que me desagrada tanto Trump como Biden, porque no me gustan nada las políticas de ambos. No estoy alineado con ellos. Son proteccionistas los dos, es decir, en distintos niveles, pero son proteccionistas y como decíamos antes, libre movimiento de capitales, personas y mercancías. Pero creo que el talante que hubiese aplicado a esa situación de guerra es sentarse con Putin, entender qué es lo que quiere Putin exactamente, llegar a una serie de acuerdos diplomáticos y acabar con la guerra, que creo que es lo principal que deberíamos hacer ahora mismo. Para mí, no es la soberanía de Ucrania lo que me preocupa, es la gente que está muriendo en Ucrania o todos los muertos que hay en esa guerra. Y no sé si podría llegar a pecar de populista, pero es que lo digo de verdad, o sea, lo pienso de verdad y es lo que me gusta de los políticos. Voy a parafrasear para contestarte a un líder republicano en Estados Unidos, a Romney. ¿Quién? A Romney, senador por Utah y ex candidato del Partido Republicano a la presidencia. Se enfrentó a Barack Obama y fue gobernador en Massachusetts. Romney hace poco dijo, es que se nos olvida que la libertad no es gratis. Es que la historia de la humanidad, los momentos de libertad y de ausencia de guerra y los momentos en los que se han cumplido los derechos civiles o los derechos individuales
son la excepción. Estamos hablando de una historia de 4.000, 5.000, 10.000, 20.000 años y estamos hablando prácticamente de 80 años. A nadie les gustan las guerras. ¿A quién demonios le va a gustar la guerra? ¿A mí me gusta la guerra? No, a Joe Biden le gusta la guerra. ¿Qué le va a gustar a Joe Biden la guerra? A nadie le gusta la guerra. Es que el problema de la guerra no es quien se defiende, es quien ataca. A mí tampoco me gustan las peleas, pero si me viene un abusón y me dice, Enrique, haz lo que yo te diga, dame tu patrimonio, dame a tu hija, yo voy a decir, no quiero. Ah, pues soy más fuerte que tú, lo tienes que hacer. Hombre, espero que alguien me ayude a pararle los pies. Si pone una mano sobre mi hija, espero que alguien me ayude a darle una bofetada o darle un puñetazo. Antes de que pueda sobrepasarse con mi hija. Es decir, es que la cuestión es que la libertad no es gratuita. La libertad hay que protegerla. ¿Y cómo la proteges? Vamos a recordarla cómo fue los años de Donald Trump. Vamos a recordarlo. ¿La OTAN ha sido una organización que ha protegido las libertades? ¿Sí o no? La OTAN tiene más de 50 años de historia. ¿Cuántas guerras ha liderado la OTAN? ¿Cuántas guerras ha provocado en el mundo? La OTAN ha sido un elemento de paz. Yo, por ejemplo, vivo en un país que puede ser libre gracias a que se incorporó a la OTAN. La diferencia básicamente entre Ucrania y Estonia, entre Ucrania y Polonia, es que Estonia y Polonia se incorporaron a la OTAN y Ucrania no. Esa es esencialmente la diferencia. Trump quería anular la OTAN. Prácticamente dejó a la OTAN muy tocada. Joe Biden la ha fortalecido. ¿Qué es mejor para la libertad? Para mi protección. Para que la gente no tenga que morir en una futura guerra. Que, insisto, ha sido el patrón dominante de la historia de la humanidad, la violencia y el conflicto. Pues hombre, creo que la OTAN. Pero vamos a por otro ejemplo de lo que fue la administración Trump. Había una ciudad libre de 7,5 millones de habitantes que casi recordaba mucho al modelo que tú tienes en mente y que fue el faro de libertad de todo un continente, el continente más poblado de la faz de la Tierra, que fue Hong Kong. Una ciudad libre. Era técnicamente de China, pero en la práctica había opositores del gobierno chino y ONGs que velaban por los derechos humanos en China operando en Hong Kong, porque Hong Kong era un territorio que no tenía derechos políticos, pero tenía libertad de expresión y derechos sociales y civiles. Es decir, igual no podías votar al jefe de la administración territorial de Hong Kong, pero podías manifestarte, la justicia funcionaba independientemente, los periódicos eran completamente libres. Era un modelo de ciudad bastante similar a lo que tú me has planteado. Y un buen día, precisamente por esa ausencia de disuasión, Xi Jinping dijo, se acabó. Hoy están metiendo en la cárcel hasta condenas de muchísimos años a esas personas que simplemente defendían su libertad, que podía ser tú, Jorge, por hacer este podcast. Ese fue el resultado de Donald Trump. Hong Kong fue durante muchos años un referente del mundo liberal. Era el territorio que rankeaba número 1 en prácticamente todos los rankings de libertad. Hoy ya no existe, hoy es una ciudad china más. Hoy en Hong Kong ya no hay prensa libre, ya no hay tribunales libres, ya no hay opositores políticos a China, ya no hay medios de comunicación libres, ya no hay asociaciones libres, ya no hay nada de nada. Oye, qué gran éxito de Donald Trump. En Rusia es un estado hostil, es un estado opresor, es un estado autoritario, es una cleptocracia. Yo no digo que Zelensky sea mejor o peor, pero lo cierto es que Zelensky había comenzado una transición muy grande hacia Europa. Es decir, había comenzado una transición de revitalización del Estado, de introducción de derechos civiles, de reorganización, de occidentalización, por así llamarlo. Y claro, eso a Putin no le gustaba. Y entonces decidió emplear el uso de la fuerza contra casi 40 millones de personas. ¿Sabes quién estaba en tu misma posición? Emmanuel Macron, que se reunió varias veces con Putin en el Kremlin. Lo que ha dicho Emmanuel Macron hace poco es que estaba equivocado, que no se podía negociar nada con ese matón, porque estaban jugando a cosas diferentes. Putin lo que quería tener era su victoria para la historia dentro de Rusia. Le importaba un bledo. Acaba de hacer una propuesta de paz. Me anexiono el 30% del territorio de Ucrania, el 25% del territorio de Ucrania. Aceptamos que Ucrania nunca sea un país libre, que nunca pueda relacionarse con Occidente y que esté siempre subyugado a Rusia. Tenemos paz. ¿Pero qué paz es esa? ¿Sabes lo que ocurriría? Hay una cuestión que se llama riesgo moral. Permitiste Hong Kong, si permites Ucrania, ¿por qué Kim Jong-un no va a hacer lo mismo sobre Corea del Sur? ¿Por qué Irán no va a hacer lo mismo sobre el Líbano abiertamente? ¿Por qué Argelia no va a hacer lo mismo sobre Libia? Y entramos en una dinámica terriblemente conflictiva. ¿Por qué Venezuela no va a hacer lo mismo sobre Guyana? Nadie va a defender a Guyana. Guyana es un país muy pequeñito. Ahora Guyana
se está dotando de instituciones. Guyana ha hecho, para los que no lo conozcáis, es un país que ha hecho enormes descubrimientos de petróleo, que lo han hecho tanto empresas americanas como empresas chinas. Probablemente se conviertan en uno de los estados más ricos de América y además han tomado algunas medidas que parecen bastante certeras. Por ejemplo, todo el dinero del petróleo no va a ir al gobierno, sino que va a ir a un fondo soberano que va a estar domiciliado en Nueva York, ¿no? Va a estar, digamos, custodiado por la Reserva Federal de Nueva York. Precisamente para que no se pulan, hablando en plátano, los recursos que genera el petróleo, sino que, oye, que puedan utilizarlos progresivamente. Les ha asesorado Noruega al respecto, ¿no? Que tiene una gran trayectoria con su fondo soberano. Ahora Maduro amenaza con invadir Guyana. ¿No vamos a hacer nada por Guyana? Ah, es que hay que hablar con Maduro. Pues me quiero quedar con la mitad de Guyana, con los campos de petróleo. Ah, bueno, pues quédatelos. No, es que ese opositor se mete conmigo. Quiero meterle en la cárcel. Ah, bueno, pues métele en la cárcel. Jorge, yo ahí creo que a nadie nos gustan las guerras. Es que esa pregunta no me gusta. O sea, a mí, por ejemplo, esa idea de... A mí no me gusta la guerra, no, y a mí tampoco. Pero me gusta proteger la libertad. Yo creo que es el punto en el que más en desacuerdo vamos a estar. Pero seguro. Pero al final yo creo que también lo importante aquí es que cada uno se pueda luego... ¿Te gustó la imagen de Donald Trump abrazando a Kim Jong-un? Sí. O sea, es decir, prefiero esa imagen a una imagen de un conflicto. Sí, sin duda. O sea, es decir, pero que también estoy abierto a cambiar de opinión, ¿eh? Pero cuando Donald Trump... Cuando Donald Trump llega al poder, Corea del Norte no tenía armas nucleares. Estaba en la fase final del programa nuclear, pero no tenía armas nucleares. Ahora, pero es que... Corea del Norte tiene armas nucleares. ¿Qué consiguió Donald Trump? Donald Trump atacó a Corea del Sur. Quiso retirar las tropas americanas de Corea del Sur. Estableció aranceles sobre Corea del Sur. Donald Trump atacó Corea del Sur. Me refiero, políticamente quiso generar una enorme... hay unos 15.000 hombres, 15.000 tropas americanas desplegadas en Corea del Sur. ¿Y retirar tropas es atacar? Quiso retirar... Hombre, cuando las tropas garantizan o son un elemento de disuasión para que Corea del Norte no ataque Corea del Sur... A lo mejor no deberían haber estado nunca pues ahí. Es un buen ejemplo, porque en Corea del Sur, si no hubiese sido por la participación internacional, hoy Corea del Sur sería Corea del Norte. Porque, de hecho, cuando interviene Occidente, Jorge, por un mandato de Naciones Unidas, con una operación liderada por Estados Unidos, pero con una enorme coalición internacional en la que llega a participar países como Colombia, cuando intervienen en Corea del Sur ya está ocupada. Tú pregúntale a los 50... Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a Corea del Sur. Pregúntale a los 50 millones de habitantes que tiene Corea del Sur si les hubiera gustado malgastar toda su vida en un país como Corea del Norte. Solo se iba una vez. Pregúntales. Por esa regla de tres también, Estados Unidos no tendría que haber participado en Europa, por ejemplo, cuando vino a rescatarnos y librarnos. Es muy difícil saber qué habría pasado, porque a lo mejor hubiese colapsado Corea, la Corea completa a lo mejor hubiese Corea colapsado. Corea del Norte no ha colapsado. O sea, bueno, pero que estamos haciendo futuribles de que hubiese pasado si Corea... Perdona, que te cortes, llama al educado y te dejo hablar. No se trata de hacer futuribles. Sé que Corea del Sur es un país libre y próspero. Esa es la realidad. Y ese fue el resultado de la intervención. Sí, pero quiero decir que... O sea, podemos usar argumentos los dos, porque como el que yo te había usado antes, ya digo, yo no estoy a favor de la OTAN y por supuesto que si yo pudiese, elegiría que España estuviese fuera de la OTAN, pero es una opinión que posiblemente es la unpopular, es la mía, no la tuya. Es decir, el que tiene la opinión impopular soy yo, en este caso. Y creo que... Repito que... ¿Te puedo contar una anécdota? Perdona que sea mal educado otra vez, lo siento. ¿Te puedo contar una anécdota? Perdón, estoy siendo mal educado. Lo siento, Jorge. Y me sabe fatal. Pero es que se me va a olvidar si no. Sé que este es un tema importante para ti. ¿Sabes cuál es la bandera? ¿Sabes qué bandera tienen todos los países que forman parte del Pacto de Varsovia o de la antigua Unión Soviética? ¿Qué bandera ondea en los edificios oficiales? Por ejemplo, las presidencias de los gobiernos. ¿Cuál? La bandera del país, la bandera de la Unión Europea y la bandera de la OTAN. Los países que vivieron sometidos, y no estamos hablando de hace 100 años, la gente de nuestra edad nació en un entorno totalitario. La gente que vivió lo que significaba un entorno totalitario y la ausencia de libertades, la bandera que hoy tienen en sus espacios públicos es la OTAN. Es la bandera de la OTAN. Si tú vas a Estonia, si tú vas a Lituania, si vas a Polonia, la bandera que te vas a encontrar ondeando en muchos de los edificios oficiales, como la presidencia, la jefatura de Estado, por ejemplo, es la OTAN. Porque para ellos ha sido un elemento de libertad. Claro, decir no me gusta la OTAN... Decir la OTAN es un elemento agresor, como dicen muchos, joder, tiene gracia. Porque los países que formaron parte del dominio de la Unión Soviética hoy son los grandes defensores de la OTAN, porque para ellos supuso la libertad. Hoy en Ucrania se tiran las manos de la cabeza por haber creído a Occidente, porque esto es otra cosa que se olvida en la guerra de Ucrania. Cuando se disuelve la Unión Soviética,
la tercera mayor potencia nuclear del mundo era Ucrania. Porque se quedó gran parte del arsenal nuclear de la Unión Soviética. Claro, en aquel momento Ucrania era un país con unas instituciones muy porosas, muy débiles, casi un estado fallido. A Europa le daba mucho miedo de que esas armas nucleares estuvieran en manos ucranianas, porque podrían haber terminado en manos de Saddam Hussein, o del régimen de los ayatolás, o de Al-Qaeda. Y entonces a Ucrania se le ofreció un acuerdo. Renuncias y entregas tus armas nucleares, las entregas a Rusia, y nosotros garantizamos tu protección. Eso es un contrato, es una palabra dada. Quien no respeta la palabra dada es Donald Trump. Pero no ha habido acuerdos también entre la OTAN y Rusia. No, al respecto sobre este no. En general, digo, no. Incumplidos. No, no, eso es una leyenda. Eso es una falacia. De hecho, cuando Polonia ya formaba parte de la OTAN, hay cumbres en las que Rusia asiste como estado observador. No, eso es una leyenda. Las cosas van evolucionando y la OTAN no ha integrado a ningún país. Los países democráticamente y en plena libertad y haciendo uso de su soberanía y su libertad de elección han solicitado formar parte de la OTAN. Y Rusia dio su beneplácito. Más allá de lo que se le dijera a Yeltsin en el año 90, las cosas evolucionan. Yo no sé lo que se le dijo tampoco a George Washington en el siglo XVIII, o no sé exactamente qué se le dijo a Mussolini en los años 30. No lo tengo ni idea. Las cosas evolucionan. Pero Rusia, y la Rusia de Putin, ha formado parte como estado observador de cumbres de la OTAN en la que ya estaban estos países como estados miembros. Hubo un momento incluso se barajó la posibilidad de adhesión de Rusia a la OTAN. Si es que la OTAN no es nada malo, es un acuerdo de defensa colectiva. No, pero es un acuerdo de defensa colectiva en el que, o sea, es decir, para mí un acuerdo de defensa colectiva está bien. Que sea voluntario entre los... Es voluntario. No, pero quiero decir, en el que, o sea, quiero decir, pero es político ya, es decir, ahí ya es entre los que se adscriben son los países y no las personas. Por tanto, para mí como individuo, que mi país esté perteneciendo a esa organización. Por esa relación tampoco crees en la justicia, porque tampoco te has adherido voluntariamente al sistema judicial. Creo que no es una conclusión lógica que puedes sacar de mi comentario, pero bueno, me parece válida para que lo saques. En cualquier caso, como digo, como creo que es un tema en el que va a ser difícil que en una sola conversación uno cambiase la opinión del otro, yo creo que me parece interesante y yo lo seguiré reflexionando porque me parece que has dado argumentos además muy, muy interesantes que contraponen mi opinión, pero a los que estoy abierto a valorar siempre y a tener en cuenta. Has mencionado, por cambiar de... Pero eso es la suerte de poder tener un diálogo. Tú y yo no estamos de acuerdo en este punto, pero es maravilloso poder estar hablando sobre ello. Yo respeto tu opinión. Yo entiendo que respetas la mía y quizás así podemos llegar hasta a puntos de acuerdo o quizás no, pero no pasa nada, nos respetamos. Que eso es una cosa que parece que se ha olvidado hoy en día. Absolutamente. Y que no quede ninguna duda que Putin es un tirano. O sea, es decir, me parece un tirano absoluto. No he insinuado que consideres lo contrario. No, pero quiero decir que por supuesto que creo que es una persona con la que seguramente el cambio de opinión de Macron tenga razón. Es decir, a lo mejor es imposible dialogar con él. Yo simplemente digo, y esto venía por una conversación que tiene que ver con la posición de Trump o la posición de los, digamos que, aislacionistas, no sé si podría llamar, ¿no? en los conflictos bélicos globales, que quizás es una postura con la que yo estoy más cómodo, como podría estarlo, yo creo que Suiza incluso. Es decir... Europa es muy aislacionista, ¿eh? Bueno, pero todos los países que pertenecen ahora a la OTAN no los países de la OTAN. Alemania es un país que no quiere intervenir en ningún conflicto internacional, no tiene prácticamente ejército. En el de Ucrania sí. No ha entregado armas cumpliendo un acuerdo de protección al que llegaron con Ucrania y entendiendo que es una injusticia. Porque era un acuerdo en el que decidió que en esa situación no iba a ser aislacionista, pero también te digo... No, pero hombre, yo no conozco ningún país que ¿Suiza? Estrictamente... ¿Suiza? Bueno, Suiza es un país muy particular. Bien, pero yo creo en esos países... Creo que también está financiando Ucrania, ¿eh? La verdad es que lo desconozco y lo dejo como un dato para que chequen las personas. Si es así, pues no será Suiza el ejemplo de país, pero como la mayoría de los conflictos... Igual me estoy equivocando, ¿eh? Pero no tengo ni idea. Lo voy a buscar. No de financiación militar, estrictamente de tipo militar. Vale. Pero sí de financiación que hace posible la bueno, yo he puntualizado antes. Yo, por supuesto que yo mandaría dinero. Bueno, no es lo mismo financiar el esfuerzo bélico con armas o dinero para comprar armas que financiar... que dar otro tipo de financiación a Ucrania. Para mí hay una diferencia fundamental en la que yo en un caso sí que podría apoyar el darlo, para mí siempre condicionado, entre otras cosas, a que dejasen salir a toda persona que no quiera combatir. O sea, toda persona que quiera combatir, un corredor humanitario hacia afuera de Ucrania para que salgan todas las personas. Yo he conocido, esto es historia real, yo he conocido a una madre, o sea, me refiero,
Demium, mi empresa que monté hace 11 años, cuando saltó la guerra en Ucrania, teníamos incubadora en Ucrania, en Kiev. Teníamos una incubadora desde hacía 3 años. O sea, yo tenía equipo allí. O sea, tuvimos que empezar a hablar por teléfono con todas las personas y sacar a las personas. Los hombres de nuestro equipo se quedaron allí dentro. No solo se quedaron allí dentro, es que les acabaron llamando al frente. Las mujeres pudieron salir. Lo que me refiero es, las mujeres salieron sin sus maridos. Las mujeres volvieron al país dejando a sus hijos fuera. Un segundo, porque es importante esto. Perdona, que ahora voy a ser yo el descortés. Pero, no, porque además es descortés porque eres mi invitado. Pero voy a tomar esa pequeña licencia. Pero es que las mujeres, después de dejar a sus hijos en Valencia, desde Kiev, pasando por Varsovia, porque las sacamos, o sea, pasando por la frontera con Polonia, les sacamos hasta Varsovia, cogieron un vuelo, llegaron a Valencia, dejaron a sus hijos y se volvieron con sus maridos. O sea, es decir, bueno, en concreto el caso de una de ellas, pero sé que algunas amigas más suyas lo habían hecho. No 2 personas de mi equipo, no 2 mujeres, pero sí una de ellas. ¿Tú sabes lo aterrador que es que te digas que yo no quiero dejar a mi marido morir allí solo y dejar a sus hijos solos en Valencia? Porque, o sea, es terrible la guerra. Entonces tú me dices, oye, no, pero es que para mí hay puntos medios. Para mí puedes llegar a dar apoyo bélico, o sea, es decir, condicionado a situaciones humanitarias que estén a la altura del siglo XXI. O sea, es decir, que no se permitía sacar a los hombres de ese país. Es que es algo muy heavy para mí, que estemos financiando un país que está haciendo eso. Para mí, con mi dinero, para mí me parece algo terrible. Claro, la cuestión, las guerras tienen este tipo de situaciones, es evidente. Ahora bien, lo que me sorprende son 2 cosas, Jorge. Una es que no te guste la OTAN con ese planteamiento, porque la OTAN es lo que impide que eso ocurra. Esencialmente que, insisto, que en Polonia, que en República Checa, que no se vuelva a repetir la primavera de Praga, o que Varsovia no vea tanques rusos, o que Estonia, Lituania y Letonia no estén atemorizados y estén subyugados por Moscú, tiene que ver con la existencia de la OTAN. Es que precisamente la OTAN, o sea, a mí todo este discurso me podría cuadrar mucho si me dices, no, yo creo en la OTAN. Y entonces creo en esa unidad de defensa colectiva que impide que este tipo de situaciones tan terribles ocurran. Claro, es que precisamente si Putin ha podido actuar así con Ucrania es porque Ucrania no formaba parte de la OTAN. Primer punto. Segundo punto, ¿quién es el responsable de esa situación? Hombre, lo es la Rusia, que ataca un país soberano, un país libre, que usa la artillería para atacar ciudades. No es la OTAN. El gobierno de Ucrania dice que queremos, por cierto, con un apoyo abrumador de la sociedad civil, dicen queremos resistir a la invasión rusa. Ustedes se han comprometido a protegernos. Cumplan su palabra. Pero es que además, Jorge, ahí podríamos llegar a puntos comunes de entendimiento. Pero el resultado de no querer combatir, el resultado de decir no quiero la guerra, no quiero que bajo ningún concepto haya guerra, es simplemente que el tirano siempre se salga con la suya. Eso extinguiría la libertad. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando la Unión Soviética invadió Estonia? Estonia era una república libre. Es que esto es un precedente bastante... Iba a decir, la gente está de acuerdo en pesado con Estonia. Que podemos por otros países, pero en este caso le conozco bien. No, prefiero que pongas ejemplos que conoces porque te vas a dar datos concretos. República de Estonia. País próspero, un país que miraba cómo las relaciones con el resto de países bálticos. Tallinn fue una ciudad fundada por los daneses. De hecho, significa en Estonia ciudad danesa. Es una república independiente, tiene sus instituciones. Y de repente hay unos soldados que aparecen en el territorio y ocupan el territorio. E implantan un régimen del terror que aniquila un porcentaje grande de la población de Estonia. De hecho, hoy en Estonia el comunismo está prohibido. Puede ser socialdemócrata, puede ser socialista, pero el comunismo está prohibido. Y de hecho, el lugar de recuerdo nacional al que se lleva a todos los jefes de Estado que visitan el país es al recuerdo de las víctimas del comunismo. Los soldados que invadieron Estonia, cuando una vez ya no se podían defender, mandaron a decenas de miles de personas a Siberia, implantaron un régimen del terror que duró toda una vida. Del 40 al 90. Hubo muchas personas que nacieron y murieron sin conocer lo que es la libertad. Viviendo siempre con miedo y terror. Tú y yo somos afortunados de que no nos ha tocado esa situación. Pero hubo mucha gente que ha tenido esa experiencia, sin ir más lejos. La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, su madre, fue enviada a Siberia, o sea, la abuela fue enviada a Siberia junto con toda su familia y la madre tenía 1 o 2 meses de vida. Y fue enviada a Siberia. Sobrevivió de milagro. Muchos bebés no sobrevivieron. La madre de Kaja Kallas sobrevivió de milagro gracias al apoyo de la comunidad.
que le daban la poca leche que no había, la poca comida que no tenían en el tránsito a Siberia. Ese es un recuerdo real. Esa es la realidad de no querer confrontar la tiranía. Ese es el resultado de no querer dotarnos de herramientas para proteger la libertad. Entonces yo el discurso de Ucrania podemos hablar mucho, pero no entiendo que no defiendas la OTAN. Lo respeto. Porque la OTAN es un marco de defensa colectiva. Somos países libres y vamos a proteger colectivamente nuestra libertad. A ver, dos cosas al respecto. Una, y el tema al final no se va a cerrar. Porque no, es que no se va a cerrar, es que no estar de acuerdo. Es que, pero porque es muy interesante. No, es que es muy interesante, por eso vamos a alargarlo, porque al final se ha hecho interesante. Se ha dado la vuelta el solo y hemos llegado a nuevas conclusiones. Lo primero que diría es, yo no creo en la OTAN tal y como está configurada. Es decir, sí que estoy de acuerdo en organismos de defensa colectiva. Estoy de acuerdo, pero que sean... o sea, es decir, los creo en última instancia y aquí especialmente, porque yo sí que considero... O sea, yo sí veo un problema más grande que tú ves en el Estado per se. Es decir, el Estado como entidad creo que está basado en la coacción y es tremendamente ineficiente, y aparte de inmoral. O sea, son tres cosas que creo que se suman a la idea del Estado, siempre entendido como organización no voluntaria. Si el Estado fuese una organización voluntaria, es decir, pues cualquier tipo de organización colectiva dentro de un territorio, o una comunidad política o no adscrita a un territorio, las dos opciones, si es voluntaria, para mí eso no es un Estado. Entonces, lo que yo digo es, el problema del Estado principal para mí es cómo usa la coacción, tanto dentro del país como fuera del país, y fuera del país es guerra. Y por tanto, si los países se agrupan entre ellos para hacer una defensa colectiva, a mí me preocupa mucho, porque hay que ponerle límites. Entonces, repito, el caso de Suiza. ¿Suiza pertenece a la OTAN? No, Suiza no pertenece a la OTAN, entonces, pero tiene la fortuna de estar rodeada por países que pertenecen a la OTAN. Bueno, yo creo que podría haber una reorganización geopolítica de esas agrupaciones de defensa que fuese más óptima de lo que ha sido la OTAN durante los últimos... ¿Qué guerra se ha iniciado la OTAN? 50, 70 años. Yo te haría una pregunta. ¿Qué guerra se ha iniciado la OTAN? Te lo he contado antes y me vas a hacer reconocerlo en cámara. Suspendí geografía. Entonces tengo un problema no quiero que reconozcas nada. Lo que me refiero es, no me sé exactamente todas las guerras porque no solamente suspendí geografía, sino que la historia siempre me ha parecido interesante, pero me he puesto a empezar a estudiarla mínimamente en los últimos 12 meses. Por tanto, no tengo el conocimiento que tú tienes. Por tanto, me las puedes ir diciendo tú, pero pregunta. ¿Irak y Afganistán son guerras en las que participó la OTAN, sí o no? No lo sé. En Afganistán sí. Vale. ¿Las inicia la OTAN o se inician previamente? No las inicia la OTAN. En el caso de Afganistán hay una intervención militar de Estados Unidos. Vale, Estados Unidos... Y Estados Unidos hace un llamamiento al artículo número 5. Y las fuerzas de la OTAN se despliegan en Afganistán en misiones fundamentalmente de no combate, de estabilización del territorio. Pero es que lo que se ha generado en Afganistán no es un no combate. Pregúntaselo al afgano Claro, un desastre. Bueno, pues es lo que hace la OTAN. Lleva haciendo desastres hace 50 o 70 la años. OTAN, que fue una intervención de Estados Unidos. Bueno, y que la OTAN aportó tropas. Sí, pero la OTAN no salió. No combate, la OTAN no salió a tomar una posición imparcial. No, es que la OTAN es. Vamos a ver, la OTAN no es un ente que exista per se. La OTAN es una comunidad de estados libres. Estados Unidos invocó un artículo, el artículo 5, que no obliga a los países a acudir o a enviar tropas. Hubo países que no enviaron tropas a Afganistán. Porque esa fue una decisión que es soberana de cada país. Pero Estados Unidos invocó el artículo 5 y muchos países de la OTAN dijeron: reconocemos que Estados Unidos ha sido atacado, reconocemos que este es un foco de amenaza y vamos a apoyar a nuestros aliados a estabilizar el territorio. Y eso es lo que ocurrió en Afganistán. Henry Adams II, John Adams II, ¿cómo se llama? Adams II de Liechtenstein, el príncipe de Liechtenstein, el libro que tiene es muy interesante. Y habla de este caso, por ejemplo, ¿no? Él dice, bueno, la intervención en Afganistán o en Irak fue un desastre. Probablemente fuese necesaria, él alude. Pero es un desastre. Y es un desastre. Y él desarrolla un concepto en el que considera que, por ejemplo, Estados Unidos, él sí que defiende mucho que los países libres tienen que ser capaces de protegerse. ¿Liechtenstein está en la OTAN o no? Que no lo sé. Liechtenstein no está en la OTAN. Pero que los países que me gustan no están en la OTAN. No creo que tengan ni los dos que más me gustan del mundo. No creo que tengan fuerzas armadas. Pero Andorra tampoco, ¿no? Acuerdo de colaboración. Andorra tampoco. No. Vale. No, es que son los tres que más me gustan. Entonces, claro, pero es que Andorra está ninguna de las islas pequeñitas es que... Por cierto, ¿sabes que en Andorra la Guardia Civil dio un golpe de Estado? Sí, no lo sabía. Me parece... Es que la Guardia Civil dio un golpe de Estado en el siglo XX en Andorra. 8 gendarmes detuvieron al que entonces se autoproclamó con el apoyo de los habitantes de Andorra como príncipe de Andorra y dio un golpe de Estado. Les anuló su poder de decisión a los andorranos 8 agentes de la Guardia Civil.
No te imagines ya si en vez de estar entre España y Francia hubiera estado entre Rusia y Azerbaiyán. Pero por supuesto ahí no existiría Andorra. Pero que claro, eso es lo fácil, ¿no? Pero por ejemplo, Adam II lo que te dice es que por lo que falló sobre todo las operaciones de Irak y de Afganistán, sobre todo de Afganistán, que es donde participó activamente la OTAN, es que no hubo un compromiso claro de Europa. Y él explica, y me parece muy interesante, él dice, Estados Unidos tiene el poder militar, es el hegemón militar. Pero una guerra no se termina cuando cesan las bombas, porque la ausencia de conflicto no significa paz. Y si queremos establecer la paz, tiene que haber un marco de estabilización e institucionalidad. Y él dice, eso es lo que tendría que haber hecho Europa. Lo que hizo falta en Afganistán no fueron más soldados, sino lo que hacía falta en Afganistán eran más policías, más tribunales y más personas colaborando con las organizaciones locales para desarrollar instituciones propias, sobre todo claramente en el caso de Irak. Ahí Europa podría haber contribuido de esa forma. La OTAN no ha lanzado campañas militares, generalmente han sido siempre respuestas humanitarias, como ocurrió en Yugoslavia, y más controvertidamente, yo creo que ese sí ha sido el gran error de la OTAN, pero fue un empeño de los países europeos en Libia. Pero la OTAN es una organización de defensa, no de ataque. Es una organización de diálogo y es una organización de defensa. Y si es posible que nosotros seamos libres, es precisamente por la OTAN. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Vamos a suponer Marruecos y España. Vamos a suponer que Marruecos invade las Islas Canarias o que invade Andalucía. ¿A ti te parece descabellado? Pues es descabellado porque tienes un poder de disuasión. Si no tuvieras poder de disuasión, ¿quién te dice que mañana el nuevo tirano de Marruecos no toma esa decisión para pasar a los anales de la historia? Yo entiendo que tú no te defenderías. No, yo lo que estoy diciendo es, para defender... ¿Someteríamos a todo un pueblo al tirano? Partiendo de lo que buscamos, parafraseando creo que era Bastiat, de la vida, la propiedad y la libertad, ¿no? Y tú hablabas de la libertad, pero entiendo que es la vida y la propiedad también. Para mí las guerras no defienden la vida y la propiedad, pero bueno, vamos a decir que en el camino de defender la libertad en Ucrania... La guerra cuando la inicias tú, no. Bueno, o cuando mandas a tus soldados al frente, repite, cuando fuerzas... Cuando participas en ella para protegerte, vale, sí. Déjame que haga el punto aquí. Perdona, sí. No, porque estamos de acuerdo en eso. O sea, es decir, lo que me refiero es, yo creo que hay que defender la vida, la propiedad y la libertad del individuo en última instancia. Y quiero decir, hacia donde deberíamos ir no es a defender a un Estado, sino que somos ya lo suficientemente civilizados, estamos en un nivel de civilización que no tiene nada que ver con el de hace 200 años, ni siquiera con el de hace 100 años con las guerras mundiales, en el 100 y pico, en el que lo que realmente tenemos que defender es, en última instancia, el individuo. Entonces, tú me dices, los canarios, ¿no? Para que no les invadan, no reciban una invasión de Marruecos. Pues yo lo que creo es que exista la soberanía de Canarias y que Canarias decida contratar ese servicio, o sea, que sea un servicio, o sea, es decir, y que sea un servicio prestado en competencia por distintas agencias a la agencia que quieran. Y seguramente habrá alguna agencia, si no hubiese solamente una OTAN, sino competencias de lo que sería la OTAN, menos beligerantes todavía, a la que posiblemente las Andorras, los Liechtenstein, los Suizas se adherirían. No, yo ahí honestamente discrepo, porque creo que esto nos llevaría a una conversación muy larga, pero discrepo, y de hecho creo que el resultado sería esencialmente la dictadura de la mayoría sobre la minoría. Pero, porque... ¿La dictadura de la mayoría sobre la minoría es la democracia? No. La democracia no es el voto. No la democracia. Es que ese es un error de comprensión que antes hablaba. Es un error de comprensión. A ver, desarrollas un poco más que antes te has quedado. O sea, has comentado la Carta Magna, pero aparte la democracia no consiste en votar. ¿Ah, no? No. El voto es simplemente un instrumento más de la democracia. ¿En qué más consiste? Para que haya democracia tiene que haber unas reglas de juego claras. Que es la Constitución. Una seguridad jurídica, una limitación del poder público. Tiene que haber un respeto a los derechos fundamentales del individuo. Eso es lo que podemos considerar una democracia. Pero depende de qué derechos... No, es que en Venezuela se puede votar, pero es que el voto no justifica una democracia. En la España de la dictadura militar se votaba. Había referéndums. Es que en muchos países se votan y no son democracias, sino son tiranías. Porque el voto per se no es suficiente. Pero es que nunca, o sea, tú me estás hablando de un concepto que se llama la democracia perfecta, que creo que no existe. Democracia perfecta no, yo creo que no es simplemente democracia. Sí, mira, pero España vive en un país democrático. España es una democracia. Hay un problema. Es una democracia no, España es una democracia muy imperfecta, desgraciadamente. Pero hay un problema que no estamos teniendo en cuenta. El mundo tiene 8.000 millones de personas. O sea, el mundo lo habitan 8.000 millones de individuos
cada uno con sus ideas, cada uno con sus planteamientos, cada uno con sus preferencias. 8.000 millones de personas diferentes. De esas 8.000 millones de personas que habitan el mundo, que son diferentes, menos de 1.000 millones habitan en países donde les permiten expresarse libremente o actuar libremente. Claro, es que esto desde España es muy fácil decirlo, honestamente. Pero es que somos una minoría. Que la realidad del mundo no es que los ciudadanos sean libres. Que la realidad del mundo no es la democracia. Que la realidad del mundo es que hay 7.000 millones de personas que viven fuera de la libertad, que no conocen lo que es la libertad y que no tienen ni siquiera seguridad jurídica básica. Que el mundo no es ese hogar o ese oasis donde podamos decir vamos a ver cómo desarrollamos más hasta que esté una libertad y realmente no hace falta defendernos. No. Y te voy a decir más. Eso no va a cambiar. Va a ir a más. Según Naciones Unidas, según las estimaciones de Naciones Unidas, y decir, no me gustan Naciones Unidas, no. Según las estimaciones de los de prácticamente cualquier grupo que haga cálculos demográficos, para el año 2050, y esto sí que es ya bastante predecible, porque digamos que las pautas de nacimiento se han producido, con lo cual no va a haber cambios. La probabilidad de suceso es prácticamente total, esto va a ocurrir. El 25% de la población mundial, 2.400 millones de personas, van a vivir en África. Y en África no hay un solo país que podamos considerar libre. Ni uno solo. Una de cada 4 personas. África va a tener muchos más habitantes en 2050, quedan pocos años, que Estados Unidos, Canadá y Europa juntos. Y metámosle también Australia, Corea del Sur, Japón, todos los países que consideres libres. Todos ellos van a tener menos habitantes que África. 2.400 millones de habitantes. Pero no solo eso, es que las sociedades desarrolladas son sociedades envejecidas. El porcentaje de gente joven que va a vivir en África será el 30-35%. O sea, es la influencia que tiene que el 30-35% de la población mundial esté en un continente donde no hay un solo país libre. Pero es más, es que los cálculos dicen que para el año 2100 el 40% de la población mundial, 4 de cada 10 personas, incluidas 5 o 5,5 de cada 10 personas jóvenes, va a vivir en África. Es decir, vamos a ir a un mundo, la realidad de lo que resta de siglo no va a ser la competencia por qué país es más libre, si Suiza o Estonia. Lo que resta de siglo va a ser la competencia por decir cómo defendemos los países que son libres, cómo defendemos los marcos en los que todavía 900 millones de personas viven con relativa libertad. ¿Cómo defendemos los marcos institucionales que nos permiten tener este podcast? Sí, porque esa no es la realidad del mundo. Estoy totalmente de acuerdo y no creo que la forma de defender este podcast, por lo que pintan las leyes que vienen ahora, vaya a ser por medio de la democracia. Porque la democracia precisamente posiblemente nos va a llevar pronto en este país hacia limitaciones importantes en la libertad de expresión. No sé hasta dónde llegará y yo soy bastante escéptico de que eso resulte en limitaciones severas. Pero por lo pronto ya se está hablando... Donde no hay democracia en el mundo... Ahí no hay ningún tipo de libertad. No tendríamos este podcast. Tienes razón. Yo estoy hablando de posturas aislacionistas de los mercados que ya están desarrollados. Yo no estoy diciendo que no se proteja. Vamos a hablar de Estados Unidos, que es el país principal dentro de la OTAN, ¿no? Porque es decir, yo estoy hablando de que Estados Unidos, de una política aislacionista de Estados Unidos y del resto de los países de los que estamos hablando. Yo estoy hablando de que Estonia es un país libre porque superó el comunismo. No porque durante la Guerra Fría tú hubieses abogado porque hubiese habido una guerra realmente contra la Unión Soviética. La cuestión es que... Porque la pregunta, y aquí déjame que te haga una pregunta. Tampoco en Ucrania. Vale, nadie abogó por una guerra que permitiera a Ucrania independizarse del yugo de la Unión Soviética. La cuestión es que cuando ya era un país libre, otro país ha utilizado la fuerza de la artillería y de las bombas para aniquilar la libertad de los 30 y tantos millones de ucranianos que viven en ese país. Estonia no es libre porque superó el comunismo. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Niego la mayor. Estonia no es libre porque superó el comunismo. Estonia no tenía capacidad de soportar ni siquiera un día una internada rusa. En Estonia hay un 35% de la población que es rusoparlante, que es la justificación que Putin ha utilizado en todos los conflictos para llevar más allá su dominio. Putin ha puesto en busca y captura a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. Putin no ha reconocido abiertamente que la independencia plena de Estonia. Ha hecho declaraciones muy complicadas en los últimos meses. En Estonia hay miedo. Si Estonia no fuese parte de la OTAN, Estonia no podría expresarse libremente como lo hacen. Los estonios estarían terriblemente asustados, porque sabrían,
tendrían la certeza de que una intervención rusa acabaría con sus libertades en poco más de 24 horas, como ocurrió en Hong Kong con China. No es verdad. Estonia no es libre porque superó el comunismo. Estonia es libre porque forma parte de un club de defensa colectiva que garantiza su seguridad. Que repito que yo estoy a favor de los clubes de defensa colectiva. Que no estoy en este caso es la OTAN. Y por eso bueno, pero es que hay uno y hay monopolio. En, o sea, es decir, en la jefatura del Estado es que hay y todos los monopolio. oficiales de Estonia hay uno. está la bandera de la OTAN. Hay uno y monopolio, no hay libre competencia, porque creo que ahí surgirían los que creo que serían más óptimos y garantizarían más la paz. Que eso hacia lo que pero no ha surgido hasta ahora. Yo te hago una reflexión, una pregunta. Última, pues sí, bueno, no sé si será última porque ya esa aventura hace mucho. Pues está hiper claro que tú entiendes mucho más que de este tema que yo. No, pero es verdad. Son opiniones, es un diálogo. No, pero el diálogo es muy interesante, pero el conocimiento es más tuyo y por eso yo me voy a llevar mucho más para reflexionar que tú. Y estoy seguro que además matizarás muchas de mis opiniones y quién sabe si acabas cambiando alguna de las más importantes al respecto. Pero yo te digo, para mí uno de los problemas de la intervención en conflictos, aunque sea para defender a países terceros, armándoles militarmente y tal, aparte de que generas nuevos conflictos diplomáticos, políticos, que habrá que ver cuál es la escalada real a la que puede llegar a llevar esto, porque a mí no me apetecería que esto acabase en una tercera guerra mundial por un problema dentro de Ucrania, no me apetece nada, o sea, es decir, te puedo asegurar que no me apetece nada. Yo creo que a nadie. Bueno, vale, a lo mejor a Biden sí. No, yo creo que a Biden al que menos. Mira, si Biden... discrepo, es pero... que si Biden hubiese querido acabar en una tercera guerra mundial, por ejemplo, le hubiese dado armas avanzadas a Ucrania o le hubiera permitido a Ucrania atacar a Rusia. Es que no es verdad, es que no es cierto. Biden lo que ha procurado es generar una situación de derrota técnica de Rusia que alinee los incentivos de Rusia a aceptar una negociación o una retirada. Eso todavía no ha ocurrido, pero ese ha sido el objetivo último de la Casa Blanca. El objetivo de la Casa Blanca no ha sido ir a por el régimen de Putin. Bueno, ahí discrepamos, ya lo hemos dicho antes, por lo tanto tampoco tenemos que... Pero digo que más esta es la posición de Biden. Ok, pero yo lo que te digo es, el problema para mí en una posición respecto a los conflictos bélicos internacionales, que no sea aislacionista, es decir, que no sea... Por cierto, déjame ser malo un segundo. Sí, dale. O sea, que Biden está al frente de Estados Unidos. Porque como quiere la Tercera Guerra Mundial y es el responsable de Ucrania, está reconociendo de facto que está al frente de Estados Unidos. No te había pillado y ahora ya te he entendido. Cuando digo Biden me refiero a la administración Biden. Yo he puesto un question mark sobre quién es la persona que está tomando la mayor parte de las decisiones. Y te he dicho que en ese tema, además te lo he dicho antes, que me has hecho más de una perspectiva que no tenía ha sido una maldad para generar. Pero me ha encantado. O sea, es decir, me gusta además de verdad, pero que el tema está que es que en eso posiblemente me has hecho cambiar de opinión porque no era tan conocedor. Bueno, los diálogos influyen mutuamente, así que está bien. Pero el nivel de la agenda que él tiene, el nivel de reuniones que tiene, me has dado una perspectiva muy diferente. No digo que ahora voy a contrastarla, ¿no? Porque alguien verá este podcast y me dirá, espera, que te quiero contar que esto que acaba de decir Enrique no es tal cual. Pero te digo, el problema de las posturas aislacionistas, no aislacionistas, es que ¿hasta qué punto te metes en los conflictos de otros países? Porque estamos entrando en el conflicto de Ucrania, pero te digo, ¿y en Yemen? ¿Cuál es? O sea, es decir... ¿Cuál es la posición internacional en ese país? ¿Y cuál es la posición internacional que puede haber en otros conflictos que hay dentro de África? Aquí hay una cuestión primero de contratos, Jorge. O sea, hay una cuestión de responsabilidad de contratos, yo insisto. Ya, eso es interesante. Es un punto muy interesante, la verdad. Occidente garantizó la seguridad no me conozco los contratos, de Ucrania. Tío. No me los conozco y hay que cumplir los contratos. Tú imagínate, llegas a tu empresa con un contrato y de repente un partner dice, yo no cumplo. Que yo soy... que creo en que hay que cumplir contratos. Por eso no creo en última instancia los estados, porque creo que es obligar a toda la ciudadanía de un país a cumplir el contrato que ha firmado un gobernante que normalmente tiene unos intereses políticos previos décadas antes que para nada representan los intereses del individuo. Entonces, pero entiendo que una vez están... hay que cumplirlos. Y la deuda hay que pagarla, y los contratos hay que cumplirlos, y en general hay que tener una posición en ese sentido. Por lo tanto, ahí estamos de acuerdo. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que te pregunto, o la pregunta que quería decirte, que es la última que me queda en la cabeza, ¿cómo llegas a la conclusión de cuál es el nivel adecuado más allá del cumplimiento de los contratos, porque sigue habiendo intereses políticos detrás de las guerras en las que los estados se meten? ¿Cuál es el nivel en el que te metes en los conflictos que existen en el mundo para defender supuestamente la libertad? Cuando quiero decir, tú puedes ser absolutista y decir aislacionismo puro. Es que somos actores políticos, Jorge. Es que en ese modelo, por ejemplo, de sociedades privadas, de mercenarios o de seguridad privada... La palabra mercenario, sabes perfectamente que es una palabra tremendamente cargada ideológicamente. Lo he pensado y la retiro. Te agradezco porque sabes que, lo he pensado y la que es una injusticia respecto al concepto. Totalmente de acuerdo. Vale, estamos de acuerdo. Y de hecho, cuando lo estaba diciendo... Qué difícil es que alguien retire un concepto que acabas de hacer tú. Te digo que en eso que es... Me parece injusto. Sí. Es una manipulación grotesca, así que fuera. No era mi intención. No, 100%, me encanta. Cuando tienes cuerpos de seguridad privada,
también estarían sujetos a ese actor político, a esos intereses políticos, porque somos actores políticos. Es que, lo siento, eso es el ser humano. Eso es negar la realidad del ser humano. Las empresas tienen una vocación política, las empresas tienen juego político, las empresas tienen incentivos que van más allá de su carta de valores o de su objetivo social. Las empresas no usan la coacción sobre los demás y los políticos usan la coacción como su forma de arma. Bueno, en ese caso estarías hablando de unas empresas que estarían facultadas para usar la coacción sobre aquellos que hubieran quebrantado las reglas de juegos que se han dado en la comunidad. Bien, pero no directamente como los políticos actuales que tienen la capacidad de hacer la coacción. Yo no estoy de acuerdo con el esquema político actual. Ya te digo que me gusta que las cartas y las leyes limiten a los políticos. Ahora ya dejamos a nuestros espectadores para que saquen las conclusiones de este tema. Porque creo que es interesante. Ha sido muy, muy interesante. A mí me ha gustado, no sabía que iba a derivar por aquí la conversación y me gusta porque me has hecho reflexionar mucho además. Y me voy a llevar ahora lecturas que me voy a tener que poner las pilas en geopolítica y en historia.